Así comienza esta historia, la historia de las mujeres periodistas. La crónica oficial cita a Carmen de Burgos, colombine, como primera mujer redactora de un diario. Pero lo que vamos a contar a partir de aquí no es la historia oficial, sino la real, historias de vida, de pequeños o grandes logros, que de todo hay. Y aunque parezca todo muy lejano, los hechos que aparecen ocurrieron aquí, en España, no hace mucho tiempo, cuando una joven curiosa e inquieta desafió a su época y quiso estudiar. Yo quería salir del pueblo. A mí me aterraba la idea de quedarme toda mi vida en un pueblo. Yo siempre había pensado ser actriz. Yo veía en los periódicos pues de chicas que estudiaban, entonces empecé ligeramente a pensarlo. Ella quiso empezar el bachillerato y al principio sus padres no se opusieron demasiado, pero conforme fueron pasando los años, cuando ya estaba hecha una mujer con 14 años, empezó la campaña del cura con su madre para diciéndole que eso era un escándalo, que no podía ser. La llevaron al colegio de las monjas a aprender costura, música y cocina, que son las tres cosas que mi madre ha odiado toda la vida. Y entonces, cuando estaba en el colegio de monjas, fue cuando su primo Eduardo García Galán estaba aquí probando las oposiciones y un día le dijo, mira, ponte a estudiar. Y entonces la preparó los 3 últimos cursos de bachillerato que le faltaban, se examinó y volvió con el título de bachiller. Y fue el gran disgusto de la familia. Josefina llegó a Madrid a estudiar Derecho. Eran los felices años 20. Disfrutó de lo lindo y no tardó en convertirse en una joven moderna y urbana. Se cortó el pelo a lo garzón, participaba en numerosas tertulias, se hizo socia del Ateneo, iba al teatro y a bailar a los café concert de moda. Vivió en la residencia de señoritas, institución liberal tutelada por María de Maeztu, reflejo de los nuevos tiempos. A finales de los 20 ya se notaba un tímido cambio en la mujer, y algunas se animaban a ir incluso a la universidad. La Segunda República avaló el cambio aprobando el sufragio universal, la igualdad en los derechos políticos y civiles y el divorcio. Por su parte, la prensa se había ido modernizando, introduciendo el fotoperiodismo y el reportaje. La época no podía ser más apasionante informativamente. Fue en ese ambiente cuando la joven Josefina se topó por primera vez con el periodismo. De la tertulia de café salió mi periodismo. Cuando hicieron a Victoria Kent, que era una abogada también, que yo la conocía de la carrera, la hicieron director general de prisiones, cuando la República, pues entonces en el café se les ocurrió a todos ellos, iban a mandar un fotógrafo y se les ocurrieron, ay, ¿por qué no vas tú y le haces algo? Luego también aquí lo arreglaremos. No había ninguna mujer en aquel momento que hiciera ese tipo cubriera la actualidad normal, no desde el punto de vista de las mujeres, el vestido, los consejos. Había muchos periodistas con capa, había gente muy inteligente, muy graciosa, que vivía un poco a salto de mata. Josefina era pues prácticamente una excepción en aquella época. Ella publicaba sus artículos en un diario que dirigía Chávez Nogales, que era Ahora, ¿no? Y llamaba la atención y en esa época era muy conocida porque era un caso excepcional. Además era muy bonita.
Entonces una mujer escribiendo llamaba más la atención, se publicaba mi fotografía, yo entonces era monilla y tenía 19 años, de modo que poco a poco, como era una revista de tanta tirada, que resulta que me encontré periodista pues en 2 meses, o sea, periodista conocida en cuestión de 2 o 3 meses. Josefina era el reflejo de un nuevo tipo de mujer, trabajadora, independiente, culta y urbana. No era la única que escribía en los diarios, aunque sí la más conocida. En Barcelona firmaban Irene Polo y Mariluz Morales. En 1932, Unión Radio, la SER de hoy, le ofrece el diario hablado de la mañana. Acepta el reto, pero los madrugones y su vocación por la escritura le dirigen otra vez a los diarios. Josefina representa también un nuevo tipo de periodista, una nueva manera de informar. Una todoterreno que lo mismo viajaba por toda España para contar la reforma agraria, narraba el consabido concurso de Mises o entrevistaba a los hombres y mujeres del momento. Nos acompaña Josefina Carabias, periodista, conocida de todos. Yo tuve el privilegio de empezar a hacer periodismo al mismo tiempo que don Pío y en el mismo periódico. Esto parece raro porque don Pío toda la vida había escrito artículos en los periódicos, pero me refiero a que don Pío tuvo interés, se lo propusieron y le agradó mucho por hacer el periodismo moderno. Entonces el redactor jefe del periódico me mandó a su casa a hacerle una interview con motivo de un libro que acababa de publicar. Josefina es la primera, bueno, siempre lo decir la primera, la segunda, pero como periodista en nómina, profesional que vive de ello. Porque no es lo mismo escribir en un periódico que ser periodista. Escribir en un periódico, alguien dijo, no da patente de periodista. El reportaje realmente es un género totalmente americano. Totalmente americano. Nosotros, lo nuestro, lo latino, también en Francia, era más bien la crónica, valorativo, periodismo valorativo. Pero el periodismo español era, además de valorativo, muy ideológico. Entonces, ¿en qué innova Josefina? En que tiene desde el primer momento el instinto de salir a la calle. Salir a la calle y buscar temas, ver cómo trabaja la gente, ver cómo vive la gente, cómo se desenvuelve, qué problemas tiene. Ella, por ejemplo, tiene una crónica de estas que dice cómo llegué a ser chica de servicio. Ella no quiere, ella lo dice en alguna ocasión, para mí el periodismo no es literatura, no quiero florituras literarias. Escribir como se habla. Estalló la guerra, ya digo, mis padres se fueron a Francia más o menos cuando el gobierno. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Mi padre decidió volver porque no había participado en la guerra, entonces se creyó aquello que dijo Franco, que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer. Y se lo tomó literalmente, el muy insensato. Y entonces, bueno, pues no llegó ni a Madrid. En Burgos lo detuvieron sin explicaciones de ningún tipo, estuvo 3 años y pico en la cárcel. Y entonces mi madre, claro, ya se tuvo que quedar allí y estaba embarazada, tuvo a la niña el día antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Volvió a finales del 42, justo cuando mi padre por fin salió de la cárcel. Después de lo que le había pasado a mi padre, estaba convencida que ella, que era conocida, que era un personaje, que como vimos el otro día en Arenas, le habían puesto una calle y el razonamiento del ayuntamiento para darle la calle
era por ser tan gran propagandista de la República. Josefina vuelve después de duros años en Francia y se encuentra otra España, otro país, otra prensa. Franco y los suyos sabían el poder de los medios y pronto fundaron una red de periódicos, la Prensa del Movimiento. Y por supuesto, para que nada escapase de su control, impusieron una férrea ley de prensa. En cuanto a la mujer, se pusieron manos a la obra para suprimir las libertades políticas y jurídicas aprobadas en la República. La mujer se tiene que dejar de modernidades y quedarse en casa a cuidar de su prole. Estado e Iglesia trabajarán codo con codo para formar mujeres de espíritu nacional, católicas y sumisas. Era difícil salir de ese ambiente, de esa educación inculcada desde la más tierna infancia, del pensamiento único. Aún así, hubo mujeres que se atrevieron a tocar de nuevo la puerta de los periódicos. A los 7 años yo empecé a ver aquella cosa maravillosa de que yo iba a la fonda donde vivía, que era la dueña, una íntima amiga de mi madre, y cuando volvía a la redacción de mi tío le decía: tío, ha venido en el autobús don fulano, don Mingano, y que yo leyese, decía, han llegado de Zaragoza, que lo que yo decía apareciese allí escrito. O sea que a mí me picó el periodismo a los 7 años ya. Yo mandé un artículo al director del semanario Domingo y me lo publicaron, y desde entonces empecé a publicar tendría yo 17 años. Yo me parece que la primera vez que cobré 100 pesetas por un artículo. Y fue una cosa, me compré una falda escocesa y les compré cosas, 100 pesetas, una cosa. Y ya desde entonces yo nunca he trabajado gratis. A Pueblo yo llegué la primera. Y cuando llegué fue un acontecimiento, don Juan apareció hecho un discurso diciendo que no se podía decir tal cosa delante de mí, cosas de esas, como si llegase un monstruo en lugar de una periodista. En Pueblo, al poco tiempo de llegar yo, vino Pura Ramos. Luego ya tardaron en venir más chicas. Especialmente, entonces era una profesión poco más o menos que decía mi padre que no sinvergüenzas todos, según mi padre que era militar, ya que yo no podía concebir que una hija suya pudiera estudiar periodismo. Se opuso terminantemente, pero yo seguí adelante, ingresé en la escuela de periodismo. Eran unos tiempos en los que las mujeres empezábamos a conducir y los taxistas y la gente que conducía te miraban, una mujer conduciendo, o unos aviones, oye, un avión, mírale un avión. O sea, una mujer periodista, pues era una cosa verdaderamente inaudita. Desde el periódico Pueblo, que estaba en Huertas, bueno, previamente en la calle Narváez, hasta a la agencia F, que estaba en Hermosilla, el único medio de comunicación que teníamos eran unos ciclistas. Había 3 o 4 ciclistas que a golpe de pedal iban de un lado a otro. Eso era todo lo que teníamos para el medio de comunicación. Había un señor llamado Ortega Lisón, que es el que hacía ayuntamiento, que también hacía extranjero. Y él, como era un señor muy mayor, pues buscaba un poco de apoyo en mí para que le ayudara en las crónicas del ayuntamiento. Y entonces pues yo iba con él a las inauguraciones de Mayalde, que era el alcalde, y decía, mira, esto es la prehistoria, por favor, es la prehistoria. Y entonces cuando este señor se puso muy malo y se murió, Emilio Romero, que tienes fama de abierto, y mira, Emilio, ya que don Rafael está tan malito, me gustaría hacer la crónica de local, pues me dijo, mira, no, Pura, esto no es para periodistas femeninos, tiene que ser un hombre. Cuando en los años 50 llegaba una mujer al periódico, pues la mandaban a lo que llamaban las páginas femeninas. Y entonces las páginas femeninas era la cocina, las modas, las notas de sociedad. Y tan es así que incluso un periodista tan enormemente maestro de mi profesión como es Emilio Romero, que ha sido mi maestro, pues realmente a mí también me quiso adjudicar a la misma sección. Estuve más de un año escribiendo reportajes para La Hoja de Lunes y al cabo de un año un poco más
ingresé en la hoja como la única mujer que había en el periódico. La hoja de lunes era un semanario, que solo salía los lunes y tenía muchísima importancia los temas deportivos. El tema femenino pues me lo encargaron a mí, porque sí, porque si no había ninguna mujer, pues yo tenía que hacer la belleza, la moda, el estilismo. La mujer tenía la labor que hacer, que era estar en casa. Y algunos maridos no consentían que las mujeres salieran. Josefina Carabias fue un modelo no solo en ese tramo de la carrera, de salir al extranjero y hacerlo, sino que también hizo deporte, también hizo partidos que estuvo ella contando cómo pasaban. Hasta 1948 no dejaron a Josefina recuperar su firma, su modus vivendi. Así que tuvo que esconderse bajo el nombre de Carmen Moreno, para escribir libros y colaborar en los medios. En cuanto recuperó la firma, volvió a triunfar con unas divertidas y particulares crónicas sobre fútbol. El éxito fue inmediato. Pasaron muchos años hasta que otra mujer cogiera el balón por los cuernos. El fichaje de Udo Latez por el Fútbol Club Barcelona ha constituido la gran novedad de esta temporada. Rafael Arias, Barcelona, ¿cómo ha comenzado la labor del señor Latez? Bien, había mucho interés y expectación el pasado día. El director de este informativo pensó, ¿cómo sustituyo yo a alguien con una personalidad tan grande como José María García? Y dijo, pues estaría bien una chica. Y le dije, no, en el periodismo deportivo no hay ninguna. Y alguien había visto las páginas del diario AS y dice, he visto firmar a una. Pues para qué contaros la conmoción que produjo mi debut entrevistando a jugadores de fútbol, entrevistando a corredores de motos o entrevistando a ciclistas. Hay una leyenda urbana que dice que yo entraba en los vestuarios. Yo nunca la he desmentido, pues quizás es un poco parte de mi mito, entre comillas, Dios mío, no puedo llegar nunca a mito. Esto no es cierto, en fin, lo voy a desmentir en este momento. Yo he dejado circular que era cierto, es más, hay muchos compañeros que, insisten en haberme visto dentro de los vestuarios. Yo juro que no he entrado nunca a los vestuarios. Josefina vuelve a ser pionera. Rompe otro techo de cristal al convertirse en la primera mujer corresponsal. En los años 50, los medios refuerzan la información del extranjero porque interesaba poner fin al aislamiento internacional. En 1955, Josefina sale con su familia para Estados Unidos como corresponsal para 3 diarios. 4 años más tarde, se trasladará a París. Lo de irme yo de corresponsal a Washington fue una cosa que vino así como rodada. Se le ocurrió al director del Noticiero Universal de Barcelona. Le dije yo, como una broma, dije, pues, ¿por qué no me mandan a mí? ¿Pero usted se atreve? Digo, yo atreverme me atrevo a todo, luego como salga yo no respondo, yo de eso no respondo. No es que mis artículos merecieran el éxito que tuvieron. Lo que pasa es que aquí todavía, ahora ya sí se ha hablado mucho de los Estados Unidos, pero entonces se acababa de hacer el convenio de las bases y el país ofrecía un interés. Quiere decir que lo del periodismo, lo que tiene más éxito no es lo que está mejor hecho, sino lo que llega en el momento más oportuno. Ella se dedicó mucho más a explicar a sus lectores cómo eran los Estados Unidos que la política norteamericana. O sea que es posible que ella como corresponsal político no tuviera un gran éxito porque la gente no la seguía eso. Pero en cambio como corresponsal popular tuvo muchísimo éxito porque empezó a explicar cosas, pues las lavadoras, las fregadoras, lo que ella, con aquel instinto genial que tenía para pescar. Ella siempre decía, yo cuando me siento a escribir una crónica no me importa ver qué es lo que ha pasado, sino qué es lo que le interesa a mis lectores que haya pasado. Así escribía Josefina. ¿De dónde habrán sacado eso de que en América la vida está llena de tentaciones y peligros? Le aseguro a usted que el único peligro que un hombre corre aquí es el de casarse, en vista de que, de otro modo, se muere de aburrimiento.
Un país más decente que este no he visto en mi vida. Aquí fuera del hogar apenas hay donde pasar el rato. Para el hombre español corriente, al menos para el hombre español de más de 45 años, el hogar y la familia son instituciones respetabilísimas, casi sagradas, pero llenas de aburrimiento. El americano, en cambio, no concibe nada tan divertido como su casa, su mujer y sus hijos. El efecto dominó fue inmediato, y un año más tarde varias mujeres cruzaron la frontera con la máquina de escribir en la maleta. Entre ellas, Pilar Narbión, que informó en el diario Pueblo sobre Roma y París. La puerta ya estaba abierta. En la época en que yo me fui de corresponsal, la portada de los periódicos de España era siempre siempre eran las noticias internacionales. En España no había política y la política que había no le interesaba publicarla al gobierno, no había ningún interés especial en resaltar lo que pasaba en la política nacional. Por lo tanto, durante años los protagonistas de la portada de los periódicos éramos los corresponsales. Cuando empezaron las crónicas de corresponsal y empezaron a salir muchas crónicas porque pasaban cosas, no se podía hacer zapping, había la primera y la segunda. Fórmulas a las que se ha recurrido en pasado para favorecer el paso de un equilibrio político a otro, inventar nuevas. Hay que reconocer que en esto los italianos son maestros. Entonces sé que incluso hicieron apuestas dentro de la redacción diciendo a ver cuánto va a durar la de Roma. Ahora la actividad armada contrarrevolucionaria, digamos que se ha trasladado sobre todo a la zona de la frontera. Yo como periodista quería hacer mi profesión en pie de igualdad con los varones y luché por conseguirlo y fue muy difícil. Porque recuerdo que el director de informativos de aquel entonces, cuando yo me propuse para hacer no una guerra, sino un golpe de Estado, la caída del emperador Haile Selassie de Etiopía, dijo con aquella voz que le caracterizaba, pero ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra? Están atacando, tenemos 2 coches militares delante de nosotros, en este camión vamos un camión lleno de periodistas, pero estamos absolutamente desprotegidos, exceptuando una pistola que me han dado a mí personalmente. Poco a poco, a partir del 75, empezó como un aluvión, realmente veníamos mujeres de muchísimos medios y yo creo que televisión en ese sentido ha sido un lugar mucho más abierto. Y hubo ya un momento con María Antonia Iglesias en la dirección que hubo mujeres corresponsales un montón. Esta noche Nepal está tranquilo. Estamos ante el Palacio Real sin problemas, no hay toque de queda. El absolutista rey ha sido acorralado, pero ahí sigue todavía. El hecho de que seas una mujer, claro, dificulta en algunos casos. Yo siempre digo que yo siempre acabo haciendo lo que creo que la mayoría hemos acabado haciendo lo que queríamos hacer buscando vías alternativas. Es decir, si a mí un señor no me da un fundamentalista islámico, no me da una entrevista o no me deja entrar en una madrasa y no me quiere contar nada, es igual porque yo me voy a ir al mundo femenino y voy a saber mucho más y mucho más de verdad lo que pasa que lo que ese señor me va a contar, ¿no? Por lo tanto, no me preocupa. Pero sí que es verdad que en cuanto a tu forma de actuar personal tienes limitación en el vestir, lo cual es una humillación porque tienes muchas veces pues, que vestir de determinadas maneras. Hay sitios a los que quizá no puedes ir sola porque es una imprudencia y no solo te pones en peligro tú, sino que puedes poner en peligro a otras personas. Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Indonesia es un archipiélago con 14.000 islas y mala infraestructura viaria, por tanto con intenso tráfico aéreo. Pero yo era una mujer muy bruta, ¿eh? Quiero decirte que yo no me cortaba un pelo, pero sí que tenía que hacer una vida, entre muchas comillas, de hombre. Las mujeres parían, ¿no? Entonces los hombres llamaban, ¿cómo están? ¿Cómo están los niños? Los acabo de acostar. Vale, eso era más fácil para ellos, pero luego tenían una vida de mierda, se divorciaban y se casaban 70 veces. Sí, tampoco es que... Pero volvamos a Josefina, porque tras 8 años en París, donde demuestra su rigor y seriedad periodística, con una corresponsalía mucho más política que la de Estados Unidos, vuelve a España en 1967. A partir de esa fecha, tendrá su columna diaria en El Ya, que mantuvo hasta que se jubiló en 1979. Se convirtió en columnista de referencia, otra puerta abierta por la que irán entrando otras mujeres, entre ellas Carmen Rico Godoy, hija de Carabias y una de las articulistas más leídas en la transición.
Tenía muchas ganas de volver, notaba que este país estaba cambiando y quería verlo, no se lo quería perder. Y le apeteció volver y le ofrecieron, lo que sí no quería era volver a hacer periodismo generalista y tal. Entonces le ofrecieron hacer una columna diaria. Y Josefina escribe de nuevo. Por donde quiera que voy, oigo estos días comentarios sobre la píldora. Algunos son bastante curiosos. De modo, hija, que no es solo pecado, sino que encima hace daño. Pues, hija, ¡qué negocio! Otro detalle curioso es que en las conversaciones que yo oigo estos días sobre los peligros de la píldora, rara vez toman parte los hombres. Son las mujeres quienes comentan las noticias. Cuando a ellos se les pide su opinión, casi todos se escurren diciendo que no siendo médicos ni curas, no se creen autorizados para discutir sobre tan espantoso asunto. Los hombres, ya se sabe, son más reservados que las mujeres, dije. No, tonta, no es eso. Lo que ocurre es que les trae sin cuidado que la píldora haga daño. Es decir, que ven los toros desde la barrera. Josefina se encuentra una agradable sorpresa a su regreso a España. Ya no son 4 gatas en el periodismo. Durante su estancia en el extranjero, las mujeres se han ido animando, pero todavía hay secciones en las que no pueden entrar. Aún son minoría y quedan muchos prejuicios que vencer. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! Me ha acertado. Eran todos chicos y de ahí salió esa, no sé si es célebre, pero a mí me hace verdadera gracia esta historia, que se metían muchísimo conmigo y me decían, pero tú, ¿qué vas a hacer si luego te casas, te dedicarás a hacer las páginas de la mujer? Y es que me los hubiera matado. Y yo decía, pero es que yo lo que voy a hacer es corresponsal de guerra, enteraros todos. Estaba yo sola con 100 hombres. Nada, no, yo sola, pero estupendamente. O sea, todo el mundo era fantástico conmigo y incluso si alguien decía un taco, decía, que está Marichari. Hice reportaje de calle, estuve en Hueco Grabado haciendo pies de fotos, estuve en sección de internacional de noche. Que había que terminar a las 12 porque entonces las leyes no permitían que la mujer trabajara después de las 12. Y también me encargó el director que hiciera la cesta de la compra. La cesta de la compra me humilló bastante porque decía, yo voy a ocuparme de lo que valen los huevos, las patatas, yo que tenía estudiado esto y lo otro. Presenté mi petición como P. Urbano. Y allí, el director se llamaba Buena, creyó que yo era Pedro Urbano, es decir, en la mente de un director de periódico de provincias, en 1962-63 no entraba que una mujer fuese a hacer prácticas. Cuando vieron que llegaba yo allí, bueno, pues 1962-63 en verano, dijo, no, inmediatamente bajándose las mangas de la camisa. Entonces me dijo que él me firmaba el certificado de haber hecho las prácticas, pero que no debía de ir porque ellos era verano, iban sin corbata, y nosotros vamos así de cualquier manera, descamisados, hablamos, yo que quería bajar las linotipias de las máquinas, no, está lleno de obreros, me dijo, y además hablan de modo cuartelero. Cuando yo llegué al Madrid, Luis González Linares me dijo, bueno, vas a hacer tal, vas a hacer cual, y vas a ayudar a Marichu de la Mora en las páginas de moda. Y yo, que venía de Santander dispuesta a irme de corresponsal de guerra a Afganistán, dije, qué horror, ¿y yo qué hago con esta señora? Pero yo qué voy a hacer moda con una cursi, no sé qué. Y Marichu, que era tan lista, tan graciosa, me quedé un día con ella para explicarme. Yo le dije, bueno, yo ya le he dicho al director que, bueno, algo haré, pero en fin, a mí esto es que no me gusta nada. Y me dijo, mira, mona, tú vas a hacer lo que yo te diga, vas a trabajar como todo. Es que la moda es una cosa más, es una sección más. Y entonces me llamó el Diario de Barcelona y entramos. Teresa Rubio y yo fuimos las dos mujeres, las primeras mujeres en plantilla del que entonces era decano de la prensa continental. Íbamos a la imprenta, nos silbaban, era muy divertido, no podíamos ir a la imprenta, íbamos, pero claro, había que ir.
Y era la época del plomo, obviamente, es decir, que yo siempre digo que somos como diplodocus, ya, es decir, que hemos vivido desde el plomo hasta lo superdigital, ¿no? La noche estaba yo sola, de mujer, en toda la agencia. Mi padre, claro, se había puesto de acuerdo con el sereno, porque todavía había serenos en Madrid. Entonces le daba una propina y el sereno me estaba esperando a pie de portal todas las noches para abrirme la puerta y dejarme en casa segura, ¿no? Hacía lo que podía, porque tú en aquella época ibas a pedir trabajo en una redacción y tranquilamente te decían que no daban trabajo a mujeres. No era ilegal aquello, no había igualdad en absoluto. La mujer casada, por ejemplo, no podía trabajar si no se lo autorizaba el marido, no podía sacarse el pasaporte si no se lo autorizaba el marido. Si estaba trabajando, el marido podía cobrar su sueldo, no podía comprarse un coche, no podía abrir una cuenta en el banco sin la autorización del marido. Vivíamos en un mundo demencial. Así que hacías lo que podías. En aquella época, fundamentalmente, dejaban para las mujeres las cosas femeninas como moda, no sé qué, y cultura, porque la cultura era como un desastre. Entonces te dejaban hacer cultura. El camino hacia la igualdad de oportunidades no fue fácil, no es fácil. La sociedad no cambia de un día para otro. Hubo muchas barreras que vencer, muchos problemas que solventar. Trataban como la niña, unos me miraban mal, como este que sacaba la pistola y cantaba el cara al sol cuando me veía, y otros me trataban como paternalmente, pues, tratando de defenderme de los acosos sexuales, porque no voy a decirlo, que tuve alguno en aquella época, sí. Yo estaba en Marbella en pleno verano, mandada por el periódico, y le fui a hacer una entrevista con unos shorts, unas sandalias, y cuando llegaron las fotos al periódico, yo con el short, bueno, montaron un pollo, me mandaron llamar a Madrid, casi me montaron un expediente, que cómo podía hacer una entrevista, y claro, yo pedí hablar con Emilio Romero, y le dije, mire usted, con 30 y tantos grados, ¿cómo quiere usted que vaya vestida de monja? Y recuerdo que el director de informativos, cuando me dijo, vas a trabajar en el programa este con fulano de tal, que es el director del programa, te advierto una cosa, en su despacho no duran ni las mujeres ni las plantas, para que vayas ya un poquito situada. Bueno, pues resignación cristiana, ¿qué vamos a hacerle? Siempre hubo condescendencia hacia mí. Condescendencia con los hombres, entre ellos nunca tienen. La condescendencia es una actitud masculina hacia lo femenino, nunca hacia lo masculino, porque no se quieren hacer daño a sí mismos. La condescendencia tampoco la quieren catar, por lo tanto no la reparten, ¿sabes? Pero hacia la mujer, bueno, vale, vete. Bueno, vale, vete. Y yo, pero me iba, aprovechaba. Recuerdo un primer ministro egipcio que cuando entró él en el despacho que le hiciéramos la entrevista, pues estábamos colocados todo el equipo, ¿no? Y a mí ni me miró. Daba la casualidad desafortunada que del equipo nadie hablaba inglés, ¿no? Entonces yo era la única que me podía comunicar con él. Fue incómodo, molesto, luego además resultó también ser un acosador, organizó una fiesta por la noche para agasajar al equipo de Televisión Española y a los 5 minutos me tuve que levantar de la mesa porque en aquel entonces el acoso sexual también era un problema para las mujeres que trabajábamos. ¿De Centroamérica que ha sufrido más catástrofes? Yo tenía 20 años y estaba dispuesta a ir a donde fuera, ¿no? Quería salir de España como fuera, ¿no? Y bueno, yo tenía una ventaja, ya te digo, sobre los otros chicos que podían pedir la plaza, que es que sabía inglés. Eso era una novedad extraordinaria, ¿no? Y entré a hablar con mi jefe y a decirle que quería esa plaza. Y mi jefe me miró así, mi padre había muerto cuando yo era niña, ¿no? Y por algún extraño motivo él se sentía responsable de mí, de alguna manera rara. Y de repente me dijo, ¿y qué pasa si te quedas embarazada? Y dije, ¿cómo que me quedo embarazada? ¿Y a usted qué le importa? ¿No? Pero él se consideraba que, primero, uno, que era tonta, que me podía quedar embarazada en cuanto saliera de España, y dos, que su deber era protegerme. Las mujeres siempre estaban en la prensa, a pesar de que era uno de los sectores más abiertos o menos sexistas, en una sociedad muy sexista todavía, pues siempre estaban pues subempleadas, ¿no? Siempre a igual nivel de eficiencia profesional, pues las mujeres eran las colaboradoras y los hombres los que tenían puesto fijo, no digo ya los puestos de poder, ¿no? El organigrama de poder ha sido siempre y sigue siendo todavía muy masculino. A mi alrededor hay muy pocas mujeres que tengan hijos en esta profesión. Pedir reducción de jornada o ejercer tus derechos para cuidar a tus hijos, lo que significa en un periódico diario, no sé cómo será en otros sitios, lo que significa en un periódico diario en el ámbito privado es abandonar el periodismo.
Huele a cambio en el ambiente, social y político. Las nuevas generaciones de periodistas toman posiciones. No están dispuestas a ser relegadas a temas femeninos. Y por fin logran conquistar todas las secciones informativas. Se inicia la transición. Nacen nuevos medios que conviven con los viejos. Hay sed informativa, un cambio político, otra época apasionante. Se produce una revolución en el kiosco. Solo entre 1975 y 1978 se registraron más de 1000 publicaciones nuevas. Un poco locura, pero allí estaban ellas para contarlo. Continúan cayendo techos de cristal, uno tras otro. Tímidamente era el antifranquismo, que te puedas imaginar más tímido, pero estaba dando mucho a vara. Entonces el ministerio estaba harto y decidió dar un escarmiento. Entonces lo que pidió fue que se fuera el director de entonces, Antonio Fontán, y ellos nombraban a Antonio Alfaro. Y ahí vino el follón. Queríamos ensayar la libertad de expresión. Había un desfase total entre el país real, que era un país en donde, bueno, pues estaba normalizándose dentro de lo que podía, ¿no?, a la vida contemporánea, y el país oficial, que era una especie de tenderete completamente petrificado, ¿no?, y que se había quedado totalmente atrás en el tiempo. Vamos a ver, R22, ¿a qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Ya supe en ese momento estoy hablando del 20 de diciembre de 1973. Supe, se han matado al presidente del gobierno, este estado policíaco es de papel. Aquí van a cambiar las cosas. Entonces, ese mismo día, me acuerdo que me fui a La Actualidad Española, que estaba en el edificio azul, dije, voy a empezar a hacer periodismo político. ¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Vagamonde? Y ya cuando llegó la transición, la época de la transición o el final del franquismo, fue apabullante la presencia de mujeres, primero porque las mujeres habíamos hecho la lucha antifranquista igual que los hombres, teníamos los mismos contactos, conocíamos a los mismos políticos, conocíamos a los sindicalistas, conocíamos a todo el mundo que había estado en la oposición porque habíamos participado con ellos en la actividad política, ¿no? Con lo cual, cuando se abrieron las primeras redacciones democráticas, periódicos democráticos, las mujeres estábamos casi en igualdad de condiciones con los hombres en cuanto que teníamos la misma posibilidad de acceder a la información, ¿no? Teníamos los mismos contactos, las mismas fuentes. Había una parte de periodistas hombres que habían estado vinculados, los que deberían tener los cargos de dirección, habían estado vinculados con el franquismo, claramente. Luego quedaron invalidados para ocupar puestos. Y los que habían seguido siendo antifranquistas, muchos de ellos estaban alcoholizados directamente, ¿no? Las mujeres no estábamos acostumbradas a beber tanto. Bebíamos, pero no tanto como ellos. Y teníamos además una cosa estupenda que no tenían los chicos, que es que nuestras madres se habían empeñado en que aprendiéramos algo de idiomas. Fuimos de las primeras periodistas que llegamos al Congreso, a los diputados, y que de alguna forma sustituimos a todos los grandes pegostes del franquismo, de los medios de comunicación. Yo iba como muy arregladita y tal, y entonces era curiosísimo que siempre te recibían estupendamente. Aparte de que como en aquella época había tanta incertidumbre política, pues les encantaba, los señores se sentían muy importantes, la verdad, de que llamara una chica, y tenían una gran curiosidad, y entonces te abrían muchas puertas, se ponían muy orgullosos y seguro que hablaban mucho más con nosotras que con los chicos, ¿no? En ese sentido sí que tuvimos un arma de mujer, ¿no? Las mujeres de la primera época aprovecharon muchísimo su condición de mujeres en la carrera, en el periodismo. Los envolvían. Y ellos, por darse importancia de que sabían les sacaban toda la información. Luego ya, claro, se dieron cuenta que los estaban utilizando. Ay, hijo, ¿a quién le puede interesar lo que yo piense? El derecho a la educación de la mayoría de los ciudadanos. Fue una fiesta de banderas y las siglas políticas se exhibían ese día sin temor. Para las mujeres
se presentaba una oportunidad de pasar de las páginas de sociedad, de las páginas de educación, de las páginas de cultura, donde estaban relegadas, a hacer política, a las páginas de política. Pues no estamos nada más que en el Congreso Mujeres. La información política del Congreso la hace una mujer, Mercedes Hansa, los pasillos la hace una mujer, Julia Navarro, las fotografías las hace una mujer, Keka, y el comentario lo hace una mujer, que soy yo. Eran muy pocas las mujeres que habían escrito de otras cosas que no eran las habituales. Josefina Carabias era un ejemplo para, yo creo que para todos los periodistas de la época, ya fueran hombres o fueran mujeres. Pilar Narrión, que también, ambas habían sido corresponsales, ambas habían vivido fuera de España, ambas tenían un glamour, una historia especial. Josefina Carabias se incorporó, venía de las Cortes de la República, había hecho un largo paréntesis, y Pilar Narrión venía también bastantes veces, estaba un rato hacia su crónica, ya tenía un alto cargo en el periódico suyo, El Pueblo, y fue un poco la maestra de unas alevinas de periodismo, que eran unas jovencitas, Julia Navarro, Mercedes Hansa, Pilar Cernuda. Con estas chicas yo lo que hice fue formar, como estaba tan acostumbrada a estar sola, tenía una gana de tener hermanitas, tener gente de mi propio sexo alrededor para contarnos cosas y eso, con más confianza. Entonces hicimos, no por feminismo, sino porque nos dio la gana, vamos, por amistad, hicimos los desayunos del RIS. En lo nuestro había dos cosas originales. Una, que éramos solo mujeres, que era solo política, y luego que no iba a ser off the record, sino on the record, porque ellos, los grupos que había, Blanco White, eso era off the record. Eran información para, nuestro era para publicar. Abril Martorell, cuando nos dice que va a dimitir como vicepresidente del gobierno, nos lo dice a nosotros, es que los liofilizábamos, los vampirizábamos, los dejábamos secos como cadáveres sin sangre. Pero el secreto estaba en dejarles hablar. Claro, ellos hablaban, y como son coquetos, vanidosos, empezaban a contar sus batallitas, y lo bien era. Y llegaba Miguel Roca y decía que le habían ofrecido ya 5 carteras, o 4 carteras. Era verdad. ¿Quieres un café? Es como encantadora, ¿os acordáis? Y no te tomarías una, yo te pongo el azúcar. Hacíamos entre periodistas y geisas. De un resultado bárbaro. Bárbaro. Pero en todos los desayunos siempre salía un titular y siempre salía una noticia. Sabían que no íbamos a pillarles. Y a mí eso me parece que en periodismo es una norma de oro. Porque el que tienes enfrente como intuya que vas a poner... No había trampa. No había trampa, había inteligencia. Y de hecho, y oficio. lo cierto es que con nuestra generación ya hubo una ruptura, porque si os acordáis, antes de nuestro invento y nuestra generación, periodistas mujeres las había y buenas. Estaba Pilar Narrión, ¿os acordáis? Con su moñito. Pilar de Subonodas, el 23F, y que nos decía, niñas, fijaros bien, esto es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado. Julita, has apuntado, Pilar Narrión son las 6:15 esa noche se fue a los teléfonos de las Cortes, Pilar Narrión, y telefonó a su hermano, que era un coronel de no sé qué guarnición, le dijo, tú no te sublevas. Sí, le dijo, los Narriones no nos sublevamos. Y además que normalmente nosotras conseguíamos lo que, es decir, conseguíamos noticias que otros no habían conseguido. Sí, eso es así. Es decir, porque vamos a ponernos esa flor, a veces a ese personaje le habían entrevistado no hacía mucho, y 2 semanas después hacíamos nosotros la entrevista y era la bomba. ¿Os acordáis cuando nos llamó para decirnos que un comando informativo, habían cogido un comando informativo de ETA y estábamos en la lista para raptarnos? Bueno, todas asustadas menos Pilar. O sea, Consuelo pensaba en sus niños. Yo pensaba que qué horror, o sea, que si nos metían en un culo, o sea, de decir, me moriría. Charito lo mismo, estábamos asustadas. Querían el golpe espectacular. Y Pilar estaba encantada. ¿Te acuerdas que te compraste una falda pantalón? Sí. Por si acaso le secuestraban. Nos secuestraba ETA para estar más cómoda. Y nos contamos nuestras vidas. Hasta luego. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es Telva. Telva. Bueno, pues ya estamos en todas las secciones.
En la década de los 90 se trabaja ya codo con codo en las redacciones de radio, televisión y prensa. Pero ¿cuándo y cómo empiezan a mandar las mujeres? Pues igual que en los diarios, las primeras mujeres que tomaron las riendas lo hicieron en revistas femeninas. Me encontré enrolada en un grupo que iba a lanzar una revista llamada Telva. Y además me llamaban pomposamente subdirectora, con lo cual mi ego empezó a crecer. Y dije, claro, es que acabo de terminar la carrera y ya soy subdirectora de una revista. Revista, para hacerlo corto, que salió en la primera el 15 de septiembre de 1963. Y un periodista creo que debe hacer todo, y como además a las mujeres no se nos ofrece grandes oportunidades de dirigir nada, por otra parte yo no creo que tenga grandes condiciones de dirigir, pero creo que se debe intentar. Y yo no me echo para atrás. Me dicen esto, pues allá vamos. Siempre digo que la palabra orgasmo y la idea de orgasmo yo la aprendí del Marie Claire. Es decir, aquí no se hablaba de esto, es decir, y en cambio en Francia se hablaba, ¿no? En los años 80 en España pasó algo parecido, es decir, las mujeres españolas cambiaron gracias a una prensa femenina muy fuerte que abrió horizontes de libertad. Cuando llegó la democracia comenzó la escalada, el ascenso. Tampoco fue fácil y todavía no hay ningún periódico de tirada nacional dirigido por una mujer. Así que es mejor no cantar victoria, porque queda alguna cima por conquistar. Espera, voy a echarte una mano. Tú pasa el pronto, yo el paño. Una pasada de pronto y además de limpieza consigues belleza. Señores, seriedad. A trabajar. Cuando había un ascenso siempre se cruzaba un tipo por delante. Siempre era un hombre el que tenía que llevar la sección y el mando. Todavía no estaba nada claro. Siempre decía, no, es que es padre de familia, no es que oye a fulano. Cuando pasé al país y al cabo de un año ya me hicieron jefe nacional, ya estoy hablando del 75. Yo recuerdo que entonces lo vendieron como una de las pocas mujeres en el periodismo occidental. Decían que ellos presumían, claro, de tener una mujer, y en ese sentido sí fui pionera ahí. Me enteré más tarde, pero no cobraba igual. Pero es que era cierto, si es que hoy en día todavía hay mujeres que no cobran igual que los hombres. Llegué a EFE, efectivamente fue gran noticia, digamos, esto. Me hacían entrevistas por ser mujer, es decir, por dirigir una delegación de EFE. Y en Diario fui jefe de cultura desde el número 1. O sea, la historia de Diario 16, quien sale de jefe de cultura soy yo. Empezamos pronto a tener cargos de dirección intermedia. O sea, yo cuando entré a trabajar en El País, mi jefe era una mujer, Soledad Álvarez Coto. En cambio, de 16 estaba Jubi Bustamante. O sea, que había mujeres en puestos de dirección en los periódicos, pero era siempre cargos intermedios. Lo que hubo desde el primer momento fue claramente un techo que no se rompía, que era dificilísimo romper, que era a partir de redactor jefe. Llegar a redactor jefe ya era muy complicado, y de redactor jefe para arriba era imposible. He sido subdirectora de informativos de Radio Nacional de España, directora adjunta de informativos de Televisión Española, volví a la radio como directora de Radio Nacional, he sido directora de programas de Televisión Española. Quiero decir que como mujer no puedo decir que no me hayan dado las oportunidades que pueden tener un hombre. ¿Qué pasa? Que yo me lo tenía que trabajar más. Siempre he tenido esa duda. Las mujeres parece que tenemos que demostrar las cosas que a los hombres se les dan por hechas. La gente decía, pero bueno, a las chicas os pagaban menos. A mí jamás me han pagado menos que a un compañero. Yo siempre he cobrado lo mismo que mi compañero. En 3 años pasé de estar en prácticas a ser la directora, y bueno, llegué con 27 años a la dirección del periódico. Me nombró una mujer, sí. Me nombró una mujer, y yo creo que ella era, claro, era la jefa de todos nosotros, y de todos los directores de la cadena yo creo que era la única mujer, yo también. Yo era jovencita y moderna, y bueno, pues había veces que llegaba alguien y preguntaba por el director y aparecía yo, y entonces me decía, no, que quiero ver al director, y entonces decía, no, el director soy yo, ¿no? No dejemos de lado el tema de opinión, porque es un tema importantísimo, central, radical, en el tema de la situación de las mujeres en los medios de comunicación. El participar en los cargos de dirección, de director adjunto para arriba, directores adjuntos y miembros del equipo editorial, eso es fundamental.
fundamental y mientras que eso no se produzca, no se puede decir que exista una situación de equilibrio en los medios de comunicación, que no es que sea un techo de cristal, es un techo de cristal blindado, ¿no? O sea, es dificilísimo abrir un agujero ahí, ¿no? Josefina pues sí que fue la gran pionera, la primera corresponsal, la primera mujer que tocó todos los palillos, irse a Washington, escribir desde Washington o desde París. Para todos era ese mito que adorábamos, Josefina Carabias, era la gran pionera de todo. Pero Josefina yo creo que fue de las primeras en España en hacer eso, si no la primera, ¿no? Y desde ese punto de vista siempre fue un punto de referencia para las mujeres que empezábamos en este oficio. Josefina Carabias siempre fue un punto de referencia, pero clarísimo, ¿no? Era muy emocionante hablar sobre todo con Josefina Carabias, que tenía una experiencia vital tan larga y había viajado por tantos países y había trabajado de corresponsal en muchos sitios. Y todo eso con una, pues como me gustan los periodistas a mí, ¿no? Con una humildad y sin ser nada protagonista, pero pisando muy fuerte, a pesar de ser muy pequeñita y muy discreta, pero era una mujer muy segura de sí misma y sabía muy bien lo que hacía. Cuando yo la conocí ya era muy mayor y sin embargo seguía teniendo curiosidad por todo, seguía atenta a todo, tenía una mirada muy joven, muy alegre. Yo tengo muy buen recuerdo y sobre todo lo sigo teniendo cuando leo lo que ha escrito, porque tú lees algún libro de Josefina ahora, es estupenda, es completamente moderna Josefina. Fuimos un poco pioneras en que las madres empezasen ya a tener ambiciones para sus hijos que antes solo estaban en los hijos. Todas nosotras venimos de un tremendo pavimento de cabezas de mujeres y nos pisamos las unas a las otras para levantar la nuestra cabeza hasta que nos toque que la nuestra sirva para la siguiente. Ya somos pasarelas para un mundo mejor, ojalá, ¿no? En conclusión, creo que somos una generación, la mía, muy privilegiada, porque hemos vivido cosas muy emocionantes y cosas como hemos visto la evolución de las mujeres, evidentemente, la evolución de los periodistas, el techo sigue, y digamos, y estoy deseando ver pues un buen equipo de mujeres que no sean como hombres en este aspecto, es decir, que puedan introducir cambios en la valoración de la información, que sería la verdadera revolución. Aquí dejamos esta historia, una historia que continúa, que debe continuar. Ha pasado más de un siglo desde que Josefina Carabias inició el camino. Un siglo desde que abrió la puerta por la que nos hemos colado todas nosotras. Nosotras que contamos.